¿Has recibido una carta de la agencia tributaria sobre el embargo de un trabajador? Pues vamos a ver qué pasos son los que tienes que seguir para que no te deriven la responsabilidad de esa deuda a ti como empresario. Así que, dentro vídeo. Pero como no, antes de nada me voy a presentar. Muy buenas, mi nombre es Luis García Sánchez, soy asesor fiscal y laboral y lo dicho, estamos hablando de la agencia tributaria, como no, es el mayor recaudador que nosotros tenemos. Por lo tanto, sí o sí van a cobrar, ya sea de una forma o de otra. Tiene formas bastante forzosas para poder cobrar esa deuda que se tiene con esos obligados tributarios. En el caso de haber recibido tú como empresa o autónomo una notificación y que veas que es el titular uno de tus trabajadores en el que se tienen que hacer los embargos, vamos a ver qué pautas son las que se debe seguir, qué son los bienes que te podrían embargar y los plazos para poder dar una respuesta para que no te derive la responsabilidad de esa deuda a ti sin tener ningún tipo de culpa. Pero que sepáis primero que hay una primera parte que sería el periodo voluntario en el que tú puedes pagar esa deuda de manera voluntaria y luego tienes una providencia de apremio. ¿Qué pasa si se excede, digamos, ese plazo? Pues es cuando ya la agencia tributaria ejecuta esos embargos. Podrían ser a través de liquidez o de una manera menos honorosa. Ejecutarían el siguiente procedimiento de embargo, o que, mejor dicho, qué es lo que podrían embargarte. El orden de embargo será el siguiente. Primero, el dinero en efectivo o en cuentas abiertas en entidades bancarias. Segundo, créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o corto plazo. Tercero, sueldos, salarios y pensiones. Cuarto, bienes inmuebles. Quinto, intereses, rentas y frutos de todo tipo de especies. Sexto, establecimientos mercantiles o industriales. Séptimo, metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades. Octavo, bienes muebles y semovientes. Noveno, créditos, efectos, valores y derechos realizables a largo plazo. ¿Y qué es una diligencia de embargo? Te preguntarás. Pues es el método formal por el cual la agencia tributaria comunica pues que hay una deuda y que quieren que se realicen, digamos, ese pago con ese obligado tributario. Y una vez que recibimos esta diligencia de embargo, ¿qué trámites son los que tenemos que hacer? Pues dos. El primero es contestar a esa carta, ¿de acuerdo? Diciendo si esa persona sigue estando trabajando o no, o existe algún tipo de relación comercial. Lo segundo sería ya obtener lo que sería la carta de pago para que todos los meses se apliquen en las nóminas esa retención, que ahora hablaremos, ese porcentaje, para destinarlo directamente a las arcas de la agencia tributaria. Entonces, vamos a ver cómo va destinado, cómo se reparte los porcentajes y vamos a ver diferentes ejemplos. Pues, según el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cita que es inembargable la parte del salario mínimo interprofesional, que actualmente para este año 2023 está en 1.080 por 14 pagas, es decir, 15.120 euros. Todo lo que supere, pues se aplicarían diferentes porcentajes, como vamos a ver en este ejemplo. Con un salario neto de 1.300 podrían embargar 66 euros. ¿Cómo se aplicaría la fórmula? Pues serían 1.300 menos 1.080 por el 30%. Esa sería la primera fase de embargo, que serían 66. Con un salario neto de 2.500 euros, el importe embargable serían 494, siendo un primer tramo 2.100 menos 1.080 por el 30%, 324 euros a pagar, y un segundo tramo de 2.500 menos 2.160, de ahí se aplicaría el 50%, que serían 170 euros. Otro ejemplo, pues si se tiene una nómina neta de 3.500 euros, se embargaría 1.020 euros, siendo un primer tramo de 2.160 menos 1.080 por el 30%,
se abonarían 324 más el segundo tramo, que iría de 3.240 menos 2.160 por el 50%, que se pagaría 540 euros, y un tercer tramo que iría de 3.500 a menos 3.240 por el 60%, se pagaría 156. Vamos a ver un tramo más alto, que sería, teniendo un neto de 5.000 euros, se embargarían 2.022, creando 4 tramos, siendo el primero de 2.160 menos 1.080, el 30% se abonarían 324, el segundo de 3.240 menos 2.160, por el 50%, 540, el tercero de 4.320 menos 3.240 por el 60% y se pagarían 648, y el cuarto de 5.000 a 4.320 por el 75% y se abonarían 510, sumando un total de 2.022 euros. Y por último, ya con todos los tramos, si se tiene un salario neto de 7.000 euros, se pagarían 3.762, siendo el último tramo, me voy directamente, el quinto, de 7.000 a 5.400, se pagaría el 90%, de ahí 1.440. Os he dado ciertos márgenes desde un salario algo medianamente normal a un salario pues, un poco excesivo, desorbitado como el de 7.000, simplemente para que os fijéis en los tramos y en cómo se aplicarían los siguientes cálculos, ¿de acuerdo? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya podido gustar la información y nos vemos la semana que viene.